Buenas tardes a todos nuestros oyentes y bienvenidos a Ex Libris, el podcast sobre literatura, música, arte y cine, donde te contamos cosas que no sabías del imaginario cultural y te actualizamos sobre las noticias culturales del momento. Somos Ana, Andrea y Claudia, estudiantes de periodismo de la UAB, y venimos a acercarte a aquello que nos apasiona, directamente de nuestro corazón al tuyo. Esperamos que lo disfrutes. Puesto que no puedes ser mi mujer, serás mi árbol predilecto, y tus hojas, siempre verdes, coronarán las cabezas de las gentes en señal de victoria. Apolo. Perdón, es que Las gentes. hoy estoy muy resfriada y ya no... Bueno, hoy hemos decidido hacerlo un poquito diferente de las últimas veces y hablar de un compendio de mitos, que son las metamorfosis de Ovidio, que Aquí lo está ahí tenemos. en medio, coronando la mesa. Está lleno de post-its porque era el libro de Ana en bachillerato. Entonces, Selectividad y esas secuelas. Pero bueno. Y eso, y entonces como son muchísimos mitos, hemos elegido uno cada una que os vamos a explicar. sí. Algunos de los que hemos considerado que son más icónicos y más entretenidos y más conocidos también. Que son el de Apolo y Dafne, el de Aracne y el de Orfeo y Eurídice. Entonces, bueno, dicho esto, pasamos al resumen argumental, ¿no? De cada mito. Sí. Me he quedado sorda. ¿Otra vez? ¡Ana! No, se ha activado solo. Perdón, es que lo he puesto sin querer en de esto. No pasa nada. Ana nos está intentando dejar sordas, como podéis comprobar. No, es que si no, bueno. Bueno, empezamos con el mito de Apolo y Dafne. Sí. Que narra como el dios Apolo mató a la serpiente Pitón. Entonces, después de eso, pues él se sentía muy orgulloso de sí mismo y empezó a burlarse de Eros, diciendo que él era mucho mejor arquero. Y así, pues para vengarse de él, Eros dispara una flecha de oro a Apolo para que se enamorara de la ninfa Dafne y una flecha de plomo a Dafne para que le causara rechazo a Apolo. Entonces, inmediatamente Apolo cayó enamorado de la ninfa, pero ella, como estaba afectada por la flecha, empezó a rechazarlo. Así que después de todo eso, Apolo empezó a perseguirla, porque por lo visto no podía aceptar que alguien le dijera que no. Bueno. Entonces, Dafne, cuando ya no pudo escaparse más de Apolo, le pidió ayuda a su padre, que era el río Peneo, y le transformó en un No tenemos 4 años, chicas. No, me he reído porque su padre era un río. Su padre era un río. Eres tú la que has mal pensado que he caído después. Pues es verdad. Bueno, su padre, que era un río, la transformó en un laurel para que pudiera escapar de Apolo. Es una solución un poco radical, pero bueno. Entonces es muy habitual en los mitos que se transformen en cosas. Opción A, no sé, cualquier otra cosa que no implique convertirla Poner en una orden de alejamiento, no. Pedirle, Opción B. llevártela al mundo, yo que sé, a otro mundo, o buscarle una casa. Protegerla, eres un dios, ¿no? En teoría puedes hacer crear algo, un ¿no? muro de protección o algo para que no pueda atravesarlo, pero convertirla en un árbol es como, entre comillas, como matarla, porque aunque siga viva deja de ser un ser humano. A ver, es un árbol. Pierde su conciencia. Claro. Entonces, bueno, la convirtió en un árbol, en un laurel concretamente, y Apolo, como seguía enamorado de ella, aunque fuera un árbol, adoptó muy turbio eso, ¿eh? Adoptó el laurel como símbolo de triunfo. Y bueno, este es un mito que simboliza la lucha entre el deseo y la autonomía, donde Apolo encarna la lujuria y Dafne representa la pureza. Además, a mí me explicaron que las coronas de laurel eran este símbolo y además era como lo que se daba en los Juegos Olímpicos. Sí. Claro, en verdad era Dafne. Sí, la cosa es, yo amo a Apolo, o sea, realmente yo no. me gusta mucho lo que simboliza en el sentido de, al final es el dios de las artes y de las músicas, pero se le va la olla muchas veces, o sea, está bárbaro. Yo leí esto y dije, cuando la primera vez que escuché sobre este mito me quedé flipando, dije, pero ¿en qué momento? O sea, primero de todo, a ver, representa que estaba como hechizado, entonces como que si estás bajo los efectos de un dios, como que no eres muy razonable. Él no era consciente de todo lo que estaba haciendo. Pero si lo pasamos por el filtro razonable, o sea, te dice que era una mujer, la persigue hasta los confines y se convierte en árbol y dices, bueno, pues me hago una corona de laurel con tu árbol. O sea, no sé. Es muy turbio en realidad, pero claro, él representa que estaba hechizado y ella también. Entonces no eran plenamente conscientes ni uno ni el otro de lo que estaban haciendo, pero igualmente. No, a mí Apolo yo no. Apolo no te cae bien. No, es que eres muy pesado, te dicen que no y tú sigues ahí hasta que se tiene que convertir en planta. Bueno, no sale mucho más en otros mitos. O sea, en Orfeo y Eurídice sale. Pero poco.
Bueno, Es sí, papel secundario. sí, pero quiero decir sí. No, ya, pero Sí. igualmente a mí no. A ver, la mayoría de dioses como que están un poco mal de la cabeza, ¿no? Sí, sí, o no sea, vamos a es que mentir. eso, o sea, si nos ponemos a evaluarlos a todos, a mí me caerían mal todos porque todos son A red mí me flags. caen mal todos, Ah, seguramente. sea- sí, seguramente son todos gente bastante cuestionable. Empezando por Zeus y vamos bajando. O sea Sí, que. Y creo que Zeus era el peor de todos, ¿no? Sí. O sea, realmente. Pero sí, realmente todos eran como, tenían algún tipo de relación con Zeus, hijos, primos, Exmujeres, sí, de alguna amantes. forma tenían algún tipo de Había relación. bastantes relaciones dentro de la misma familia que son un poco Sí, preocupantes, o sea, pero bueno. Ya, realmente sí. Bueno, eran dioses, Mucha ¿no? endogamia, pero bueno. Sí. A ver, eran Zeus en dioses. teoría estaba casado con su hermana, ¿no? Con Hera, sí. Que Con era su su hermana. hermana. Sí, pero como no estaba casi nunca con ella, no pasa nada. Estaba con su No, hermana y con es- todas, ¿no? Sí. Bueno. Después, sí, el siguiente mito es el de Aracne, que Aracne era una mujer que era muy, muy talentosa, tejía muy bien, lo hacía todo muy bien. Bueno, ya sabéis por dónde va a ir más o menos, ¿no? Con el nombre. Y todo el mundo como que decía que sus trabajos eran increíbles y todo el mundo iba a verla. Pero ella se lo tenía muy subidito. Y decía que yo soy la mejor, nadie me va a ganar, no sé qué. Y también decía que era incluso mejor que la diosa Atenea o Minerva, que es la protectora del tejido. Y claro, pues ella como que Atenea se burlaba, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando Atenea se enteró de esto y se enfadó un montón porque decía, oye, yo soy la diosa del tejido, ¿esto qué broma es? Bajó a la tierra, porque ya sabemos que los dioses viven por ahí arriba, bajó a la tierra disfrazada de anciana y le aconsejó que fuera más humilde. Pero Aracne le dijo, me das igual. Golpe de humildad. Me dijo, señora, me das igual. Y le dijo Aracne le dijo, te desafío. O sea, hicieron un concurso, bueno, un desafío donde Atenea o Minerva tejió un tapiz donde mostraba el poder de los dioses, como somos súper fuertes, no sé qué, no sé cuánto, y el castigo a los mortales que desafiaban su autoridad, o sea, como por ejemplo había hecho Aracne. Y Aracne, en cambio, creó una obra perfecta en la que representaba como los engaños y errores de los dioses, lo que acabamos de mencionar, que todos los dioses tienen algo. Fue hacerle daño, ¿eh? Sí, fue a pinchar, ¿eh? A ver, es que Arane tampoco era muy lista, ¿sabes? Y, Es que, claro. o sea, Aracne hizo una obra espectacular, pero Atenea Hello. se enfadó un montón porque dijo, sí, hombre, te estás riendo de mí y de todos mis amigos. Y novios, y amigos, y, Y hermanos, no sé hijos, qué, Y no sé cuánto". hermanos. Y además ella era la protectora del tejido, pues se sentía como de esto. Pero entonces la diosa, incapaz de aceptar como la ofensa, porque, bueno, la ofensa del tapiz, destruyó el tapiz y Aracne, humillada y desesperada, intentó suicidarse, pero Atenea le dijo, no, tú no te vas a suicidar, yo te salvo, pero te convierto en araña y así te pasas toda la vida tejiendo. Y pues así se quedó. Aracne para siempre araña. Atenea Una es, rencorosa. o sea, entre Medusa y tiene tela, ¿eh? Sí, es que... Además, yo tela. creo recordar, pero es que igual ya es mi mente que le clavaban los ojos esto para tejer. A mí también me suena eso. A mí eso no me suena, pero Es es que que a yo lo no mejor estudié me esto, equivoco. entonces Pero es que ya, podría... como habían suena. 50 mitos, ya no me Ya, acuerdo. como todos tenían sus cosas raras, realmente no. Hay muchas adaptaciones del mismo mito, entonces podría Claro, es que al ser. final, como muchos de los mitos se transmitían por cultura oral, hay un montón de versiones. Claro. Entonces, bueno, probablemente bueno. una de ellas suceda. Podemos decir que Minerva, amiga, no te tomas las cosas demasiado bien. Y la otra también. No seas tan chula. Claro, o sea, Porque mira cómo Atenea es muy orgullosa. mira cómo ¿cómo has se te acabado. ocurre ir allí a una diosa y decirle, no, yo lo hago mejor que tú, señora? soy la- Es que, pe- claro. Pero lo peor es que no sabía que era ella, en plan, Minerva o Atenea bajó disfrazada de anciana. Le dijo, ¿tú qué vas a ver? Vamos a hacer un desafío. Vamos a ver quién dibuja mejor. Claro, Y es pues que bueno. aquí se lo busca un poco. Ya, realmente. Bueno, y luego Es lo último. el siguiente mito del que vamos a hablar es Orfeo y Eurídice. A mí este mito es de mis favoritos, además lo encuentro súper bonito, muy triste también, y es como que te quedas ahí en el almost, pero no, entonces da un poco de pena, pero básicamente explica la historia de Orfeo y Eurídice. Orfeo era hijo de la musa Calíope y del dios de la música, de Apolo, y él le regaló una lira.
En lugar de hacer de figura presente de padre, pues bueno, te doy una lira y te apañas. Sí. Y el canto de Orfeo pues tenía el don de la belleza, el poder de embelesar y hechizar a los dioses, hombres y a la misma naturaleza. O sea, tenía un don Vamos, que lo hacía espectacular todo. para la música Hacía de y todo. para la armonía. Y enamoró a Eurídice. Entonces ambos se amaban y se casan. ¿Qué pasa? En este punto empieza pues toda esta historia de amor, pero la felicidad les dura poco porque a Eurídice le muerde una serpiente y bueno, y una mensajera le da una mala noticia y la sigue hasta el mismísimo infierno. O sea, en teoría, la serpiente la envenena y se la carga. Entonces Orfeo encuentra a su pobre mujercita tiesa Ujú. y entonces, como está dispuesto a todo para recuperarla porque está enamoradísimo, pues la sigue hasta los infiernos y se va hasta el infierno, utiliza su canto para ablandar a las deidades y para que le devuelvan a su ama, y, o sea, A su amada. a su amada, perdón, a su amada. Pasa por el cancerbero, creo recordar, llega hasta allí, habla con Hades y con Perséfone y los convence de que apelando pues su carisma y su talento para la música, de que le devuelvan a su mujer. Y entonces al final ceden y le dicen que tiene que salir del infierno sin mirar atrás, que el espíritu de Eurídice le seguirá y que si consigue salir sin mirar hacia atrás y se fía de que Eurídice viene detrás, la recuperará. ¿Qué pasa? Él consigue aguantarse, pero hasta el último instante se empieza a comer mucho la olla y tal, y al final teme que le hayan engañado y que al final dices, yo creo que ante esta situación, ante la duda, no te gires. No. Si te han Claro. engañado, bueno, mira, sales Te quedas y igual que vuelves a antes. entrar, claro, pero no te Claro, gires. Si ya has entrado una vez, podrás entrar Claro, otra. has entrado una vez, ya no puedes perder nada, tu mujer está muerta, ¿sabes? Claro. Y aunque te hayan engañado, va a seguir muerta, pues vuelves. Claro. Se giró en el último momento, no la habían engañado y entonces Eurídice muere, se esfuma por segunda vez y por segunda vez Orfeo encima debe pensar, soy tonto, porque estaba a punto de recuperarla y se convierte en el más desventurado de los amantes. Entonces a partir de aquí hay varias versiones. En una de ellas, bueno, Orfeo regresa solo a la tierra, no quiere compañía humana, se muere de la pena. En algunas opciones enamora a las mujeres de Tracia y es que estaban hartas de sus rechazos, lo despedazan y se lo comen, creo, o algo así. Ah, qué O sea, bonito. o lo despedazan y ya está, pero bueno, muchas No somos barbaridades. partidarias del canibalismo. No. Y eso, bueno, hay alguna versión más bonita en la que Apolo les concede la inmortalidad y suben felices a las estrellas, Ujú. pero en la mayoría de las situaciones termina mal. Entonces, bueno, Aquí Apolo tiene un papel secundario. Sí, Sí. parece ser que bueno, ¿no? Bueno, como no, padre ausente, como Sí. siempre, pero... Pero no No, eran no hace padres mucho. ausentes como la mayoría de dioses. En Sí, plan, tenían hijos pero que a si nadie le tenían- importaban. Claro. Pero es este mito, hay un mito, que no sé, no recuerdo si es este, pero que significa como el inicio de las estaciones. No es este, ¿verdad? No, No, ese ese es es de Perséfone. El de Ese es Perséfone. Sí. Perséfone, sí. El Perséfone, de que es- Perséfone a mí me encantaba. Es Es cruzado. como su madre, que Es cuando bonito. Perséfone está con Demeter. ella, Demeter, sí, Sí, están porque como las Se dice estaciones Demeter, de... ¿verdad? No Demeter. No, Me he pasado. Demeter, sí. Demeter. Es que he dicho Pero Demeter. ese mito, creo recordar que era que Apolo creo que era también, o algo así, no sé, estoy desinformando a tope, pero se la llevaba para el infierno, creo No, que era era. Hades. Bueno, Hades se llama Perséfone. O sea, Hades es el que se la lleva y creo que Apolo a lo mejor es el que... No, es el mensajero. El que le dice a Demeter, oye, que se han llevado a tu hija. El mensajero de Zeus, que ahora no me sale el nombre de eso sí. ese. Hermes. No es Hermes, me salía Hermes, Hefesto. sí. Pues eso que... Sí, pero Apolo está por algún lado. Claro, y las Apolo participa en algo, Sí, Apolo sí, siempre sí. está ahí. Las estaciones salían como que... Cuando ella estaba triste o Cuando ella feliz. estaba triste, que era Sí. la tierra, era invierno y otoño. Y cuando estaba feliz, era que era verano o primavera. Claro, Entonces- era cuando Perséfone estaba con su madre, era cuando estaban las estaciones bonitas, como sí. verano y primavera. Y cuando estaba en el infierno con Hades, eran las estaciones más tristes porque su Sí. madre estaba triste, como otoño y invierno. También os digo, eso quiere decir que antes de que secuestraran a Perséfone, Era era siempre verano verano. todo el año. ¡Ya, qué calor! Era ¡Qué verano todo horror! el año, porque Perséfone siempre... Y encima Demeter en siempre Grecia, que estaba hace feliz. calor, ¿sabes? Encima- Ya. ¡Qué espanto! No. Entiendo que sí, ¿no? Claro. Bueno, después había otro que era que... Hola, es verdad, que era uno que se acercaba tanto al sol que se quemaba, porque empezaba a subir con un carruaje. ¿Cómo se llamaba? El hijo de... Ícaro. Ícaro era el de las Estaba alas. pensando en el hijo de Helio. Ah, Pues De no, Helios, yo ahí porque no hay llego, un no mito sé. en el que le Yo roba ahí el carro no a su sé. padre
y sube y lo quema todo, ¿ves? ese. Ese es el... Yo decía, Ícaro es el que se pone las alas y como intenta volar demasiado cerca del sol, entonces se derriten y muere. Sí. No, pero ese. se llamaba, no me acuerdo, pero es el hijo de Helios, del Sí, dios bueno, del sí, sol. eso sí. Sabemos tantos mitos porque en Andrea y yo latín- nos han entrado en la serie. Claro, en latín nos Yo no sé de entraban. dónde he sacado esta información, Ya. chicas. Sí, pues en latín nos entraban. A mí era la parte que más me gustaba de latín. A mí también. Era A lo mí me más interesa interesante. esto, la verdad. Aparte Sí, de porque son literatura. como historias y además son historias que son muy interesantes. Por ejemplo, Sí. la de Narciso, pues sale Narciso porque el tío Sí. es más tonto que nada y se gusta un montón y se cae al agua y de ahí Y se sale la ahoga. flor. Claro, al Pero- final son las explicaciones que tenían los griegos y los romanos para justificar todas las circunstancias de la vida. Claro. Y eran bastante creativos, la verdad. Sí, para escribir todo eso tienes que tener bastante creatividad, bastante imaginación. La verdad Sí. es que se valora. En realidad sí. Bueno, Bueno, y- pasamos sí, sí, al, a al nivel- contexto histórico. Di. No, Didi no, otra vez. Bueno, pues pasamos al contexto histórico Sí. social de estos mitos. Sí, a ver, está ambientado en el mundo antiguo, en Grecia y como los lugares mitológicos, en el En el- siglo I después de Cristo, pero claro, es que cada sitio dice una cosa distinta Sí. también. Bueno, la cosa es que en teoría las metamorfosis abarcan desde la creación del mundo hasta la época de Julio César, que es como por el siglo I antes de Cristo, Ujú. aproximadamente. Claro, entonces también incluye a los romanos. El contexto en el que está ambientada las diferentes historias son los tiempos mitológicos antiguos. Lo Sí, dejamos así. Por eso también como que La etapa clásica. todos los mitos tienen, o sea, cada como personaje o dios de los mitos tiene un nombre griego y un nombre romano. Sí. Claro. Por Por eso ejemplo, existe Minerva, Atenea. Atenea, Júpiter, Zeus, cada uno tiene su correspondiente. Y los romanos eran bastante correspondientes con los planetas, con los Ujú. nombres de los planetas. Claro. Bueno, le dieron los nombres a los planetas por los nombres de sus dioses. Sí. Eso mismo. Así como curiosidades, por si no lo sabíais. Sí, también otras curiosidades. Bueno, es una obra maestra de la literatura latina. O sea, todo el mundo, quieras o no, conoce algún mito. El alguno. imaginario Por cultural ejemplo, de los el griegos y de- romanos. El de Diana y Acteo, yo creo que también es uno de los conocidos. Acteo Que era es el el pastor. que. Sí, Sí, Acteo era el Acteo es pastor. Acteón es el pastor que se convierte en ciervo Sí. porque ve a Diana desnuda en un río. Y como es virgen, nadie la puede Claro, mirar no y es puede diosa, verla. entonces le dice, ahí Bueno, te o el quedas. de la caja de Pandora. Creo que todo el También, mundo claro. sabe. Sí. Sí, aunque creo que este, No salían Un- las LS. me parece que no. No, pero Yo qué bueno, sé, yo no sí, hice la lo serie de conozco. eso, chicas. Yo hice mate. Ay. Pero bueno, y bueno, esto ya lo hemos explicado Sí, un poco. lo de que Sí. es la creación como del mundo. Bueno, las metamorfosis tienen un fondo increíble porque son, bueno, de hecho son la base del mundo clásico. Está compuesto, las de Ovidio están compuestas por 15 libros y más de 250 relatos mitológicos. Ojo al dato, o sea, es una auténtica mucho, ¿eh? barbaridad, son muchísimas historias. El Claro, es señor que hay Ovidio se muchos dejó la mano, dioses. ¿eh? Hay muchísimos dioses. Y bueno, al final seguro que no deja de ser una recopilación de Claro. todo Sí. el imaginario cultural oral y todo lo que se iba diciendo. Cada autor pues lo sintetizaba un poco y lo incluía en sus obras. Y bueno, sí, y eso lo que decíamos un poco, que la mayor parte de lo que se conoce de la mitología grecolatina nos ha llegado a partir de las metamorfosis. O sea, Ovidio es súper importante por eso. Y bueno, está escrito esto es un dato un poco más técnico, pero está escrito Sí. en hexámetro dactílico. Era, bueno, como la Ilíada y la Odisea era una medida similar, ¿no? Porque lo del hexámetro dactílico era el verso que se Mira. usaba en la poesía épica. O sea, sí, hexámetros dactílicos. Sí, da- era como que Pincha tin, mi tin, cámara tin, y tin. enseño a ver Sí. si se ve cómo está escrito. Sí, se ve. Sí. Pues está escrito de esta forma. Sí. Claro que yo no entendía nada cuando lo leía. Y a mí, O a sea- mí me costó también. La cosa es que el hexámetro dactílico es como esto nos entraba, como era como una canción, o sea, tenía como cierto ritmo y cierta musicalidad los versos, y pues de aquí venía la medida. Sí. Aunque tú en tu libro lo tienes como la parte que está en latín en hexámetro dactílico Sí, la otra no. y la otra no. Porque bueno, ¿Está en al- latín? Sí. Sí. O sea, lo típico, ¿sabes? Como el de Romeo y Julieta, que una parte está en inglés y el otro está en español. Y es que lo tengo en inglés. Bueno, Sí, pero Directamente. Ah, sí. te ya ponen veo. mitad y mitad. Wow. De hecho, los libros de lectura obligatoria de griego, no sé tú, yo los tenía en griego y en es que yo no hice catalán. griego, yo hice Es verdad, latín siempre se me solo. olvida. Después también está, o sea,
fue muy leída en la Edad Media y también en el Renacimiento. Inspiró como a muchísimos artistas como Tiziano, Velázquez y Rubens. Y después a otros muchos como Shakespeare, que, bueno, John Milton también. Que, pues eso. Sí, Como también... por ejemplo, sí, hay uno y- que es como el de Romeo y Julieta. Sí. Que Es el de la piel del león, que ahora no me sale el nombre Yo del tampoco me mito. acuerdo, pero en era ese se el de basa la mora y Shakespeare. no sé Sí, qué. bueno, sí. Que en ese se basa Shakespeare para crear Romeo y Julieta. Por cierto, hicimos un capítulo de Romeo y Julieta, lo podéis ir a ver, y también mencionamos a este mito. Sí, de hecho Sí. sí. Y los elementos de la naturaleza como árboles, flores, ríos y animales son símbolos recurrentes que representan tanto el cambio como la permanencia. Y algunas veces pueden simbolizar el amor y otras el dolor. Sí, Y que están bastante constantes en todos los mitos. Sí, es lo mismo. la naturaleza era bastante usada por los autores griegos y romanos como para... En el sentido de como algo simbólico o Sí, sí. profético o metafórico. O sea que sí, también los utiliza Ovidio. Sí. Y luego a nivel de... A nivel Bueno, personal... curiosidades de Sí. Ovidio. Sí, de Bueno, Ovidio. Ovidio no, A nivel, Ovidio. sí, Ovidio, del autor. Bueno, él nació en el Él 43. fue nacido. Fue Él nacido. fue nacido. Nació en el 43 a.C., un año después del asesinato de Julio César. O sea, el Sí. hombre este tiene ya unos añitos. Sí. Y bueno, a la edad de los 12 años, Ovidio dejó Sulmona para trasladarse a Roma con su hermano. Sulmona. Y aquí, bueno, y estudia. Nació en Sulmona, así como dato. Sí, Es un nombre bastante curioso, la verdad. Sulmona. Bueno, sí. Sulmona. ¿Dónde estaría esto hoy en día? ¿Quién sabe? Yo qué Bueno, sé. ¿Quién sabe? se fue de ahí para irse a Roma. Qué sé, tía. Y estudió en las mejores escuelas de retórica y elocuencia. Sí, fue escritor de las Ars Amatoria, o sea, de Ars Amatoria, que es un libro que Que nos entró, yo me lo estudié para Bachi. yo más o menos, o sea, eran como las técnicas que un hombre puede adoptar para conquistar a una mujer. Y yo me acuerdo un Don Juan. leerlo y era una guarrada de libro. O sea, Y yo estoy ni Dark flipando yo. Romance ni nada. Era una guarrada. De hecho, bueno, se dice más adelante, pero fue desterrado por ese libro. Porque decía Guau. que hacía que las mujeres, bueno, provocaba a las mujeres a la lujuria. ¿Cómo se dice? Como Las incitaba a la lujuria. a las mujeres a la lujuria. Y entonces, pues dijeron, no. Augusto le dijo, fus, fuera. Es No. que había citas, yo también me leía algunas frases y decía unas barbaridades de barbaridades. salido que decías, hombre, no puede ser esto. Parece mentira que sea de la Sí, antigua Roma. ya. Después también otros libros suyos es Amores, que fue antes del exilio. Las Heroidas, que son unas cartas ficticias de mujeres mitológicas. Bueno, él tenía una obsesión, parece ser. Y Tristia, que son poemas de pena o de tristeza desde el exilio, una vez ya exiliado. Yo recuerdo que mi profesor de latín y de griego nos explicaba que Ovidio era uno de los autores que estaba, entre comillas, obsesionado con las mujeres. O sea, pero la parte buena de esto es que les da mucha visibilidad en sus obras. Que la Ya. mayoría de autores las consideraban como un personaje secundario y él, pues, por ejemplo, al darles voz cuando hace las cartas ficticias de las mujeres mitológicas, les da como una personalidad. La gente no estaba interesada en eso y, bueno, pues también es Sí, importante. pero que yo creo que, o sea, es muy importante que hable de las mujeres, pero, por ejemplo, en el Ars Amatoria creo Hombre, que... no, que no las... Claro que no. Bueno, no puedo decir la O palabra. sea, no digo que las incite a la lujuria ese libro, ni mucho menos, sino que habla en un tono muy como despectivo, tratándolas muy como machista. más de objeto. Sí. Y, Que no sé. las incita a la libertad Ya. personal y de disfrute, sino que es Sí, por la propia estigmatizada. satisfacción de un hombre, Sí. ¿no? Objetivizar, para Sí. decirlo de una manera. Menos mal que el famoso fue la metamorfosis de Ovidio, bueno, la metamorfosis, punto. Y no este, pero bueno. Sí, estoy bastante de acuerdo. Sí, yo es que hice química, no me leí eso, Sí. pero... pues Ovidio intentó quemar su obra, así como curiosidad, antes de su destierro a Tomis, en la actual Rumanía, e intentó quemar su manuscrito de la Metamorfosis por ser considerado inacabado, pero sus amigos conservaron sus copias. Menos mal, porque es que si no, Se hubiera muchas perdido. cosas no existirían. Por ejemplo, Romeo y Julieta no existiría. Sí, se había perdido muchísimos mitos, la verdad. Sí. Yo realmente creo que hay un montón de autores que realmente es que menosprecian su obra y la quieren destruir y yo Sí. pienso, ¿qué más te da? Déjala guardada en un cajón. Aunque tú creas que no te Yo los sirve. puedo llegar a A lo entender, yo mejor de creo que aquí sería unos igual. Ya, pero a lo mejor de aquí unos años esa obra la recupera alguien
y sirve para construir la sociedad tal cual la conocemos. Entonces, sin esos mitos, la sociedad sería muy diferente. Ya, A ver, Es la una verdad es que barbaridad. sí, pero yo no entiendo. Seguramente debería pensar que no era nada bueno. ya, claro, si es que... Pero bueno, también la última cosa que tenemos de curiosidad es que se casó 3 veces. Con la primera, que me acuerdo, tuvo una hija y le llamó Ovidia. Bueno, Egocentrismo Pero- absoluto. pero Poca creo que era- creatividad, pero bueno. o sea, de las 2 primeras mujeres no se sabe casi, solo se sabe que tuvo una hija y creo que además fue como Apolo, padre ausente, y más si lo desterraron, pero bueno. Y con la tercera mujer, en cambio, Fabia, pues pasó sí la mayoría de su vida. Tenían unos nombrazos súper chulos, ¿eh? En la Ovidia, época. Ovidia. Fabia. Madre mía, pobre. claro, Ovidia. ala. En fin. Qué barbaridad. Y ya pasamos Y como sí, al pasamos. espejo contemporáneo, ¿no? A las versiones de la actualidad. Ujú. Bueno, estaba el audio empezado porque Ana Sí, lo ha porque puesto antes le he dado. Lo siento, chicos. No estoy pasa jodida. nada. Estamos Yo- teniendo yo- problemas técnicos como siempre en este podcast. Y Sí. hablando del espejo contemporáneo que me voy a sonar los mocos. Es que Andrea está un poco perjudicada, pobre. Andrea está un poco resfriada, pero no pasa nada. Bueno, Una de las adaptaciones teatrales conocidas es la de Mary Zimmerman en 1998. Sí. Ajá. Luego tenemos la del Royal Shakespeare Company en el 1999. Después una miniserie animada de Pedro Alonso Pablos en el siglo XXI. Vaya, pobrecito, ¿cómo te vas a llamar Pedro Alonso Pablos? ¿Qué es esto? Pero es que si eres los padres no le pones Pero tiene- Pedro si te llamas Pablo de apellido, Claro. ¿no? Y Pedro Alonso, este pobre señor tiene 3 nombres. Ya. Como Bueno. Miquel Martí y Paul. Exacto. Yo me pensaba que eran 3. Ramón y Cajal. Claro. Bueno, después está la película de My Fair Lady de 1964. Y... Bueno, luego hay una obra musical, Las 6 metamorfosis de Ovidio de Benjamin Britten. Sí, bueno, por Yo ahí. pensaba que se dice así. Quiero- Bueno, y también, espera, perdona. No, di, di. Y No, también, divino. bueno, quería añadir que una de nuestras mayores oyentes, o sea, de nuestras... Y la no, única, ¿no? Hola, Rocío. Hola, Hola, Rocío. Rocío. Me ha recomendado que os explique Explícanos. que Adelante. destripando la historia, que son 2 dibujantes que hacen dibujos y guionizan un poco, Si son dibujantes, em, pues harán dibujos. que hacen vídeos dibujando escenas de la mitología Ajá. con un toque humorístico y van explicando los mitos de forma más informal y bastante... es divertido. Y han hecho muchos de estos, de hecho hicieron La Sirenita, han hecho muchas princesas Disney y Ujú. demás, y hicieron no volvamos a eso. La Apo- Sirenita. Apolo... Tenemos un capítulo también de la También Sirenita. tenemos el un Ve- anterior. id a verlo. Y está Apolo y Dafne, y me parece que me dijo que Aracne, Orfeo y Eurídice, no sé, pero sí, entonces, como curiosidad, los explica de forma muy bien, sobre todo para niños, porque puedes conseguir enganchar a la mitología, ¿no? A personas más Claro. jóvenes que tal vez no están tan interesadas. Yo con- quiero decir que me parece muy extraño. Al final, estas adaptaciones no se conocen casi. Me parece muy extraño que no haya como unas adaptaciones más desarrolladas, más sí. grandes. Al final, porque son muchísimos mitos y no se puede hacer, pero... Sí. Bueno, que esto es en general. Sí, sí, Pues sí. probablemente de cada mito específico sí que hay... Sí, seguro hay versiones. El más conocido, bueno, lo hemos dicho 50 veces, Romeo y Julieta, pero Sí, ya está. Claro, que con no hay. versiones en plan Romeo y Julieta seguramente hay. Sí, Sí, realmente sí. y ya está. Y Pasamos a la actualidad. Pasamos al... Chispas. Venga, chicas, preparar sus... Es que creo que lo he puesto en bucle. Bueno, ahí está saliendo todo muy No divertido. pasa nada. Es que creo que se ha puesto automáticamente en bucle y entonces cuando lo quito es como que se reengancha, aunque no haya... No pasa nada, siempre tenemos problemas técnicos. Sí, no pasa nada, nos escucháis por nuestra afluencia de locución y no por nuestros... Habilidades tecnológicas. Acabo de bostezar, pero no pasa nada. de nuestros Bueno, problemas pues técnicos. hoy ha Perdón. Andrea, por favor. ¿Estás bien? Sí. Seguid hablando. Pues hoy ha salido Drop Dead, que es el primer single del nuevo disco de Olivia Rodrigo. Sí, ¿Y qué os parece? a mí me ha gustado mucho. Me parece distinto a cosas que ha hecho. Sí.
O sea, es una canción que habla como del principio de su relación, supongo, de como el momento en el que se están conociendo. Sí. Y ella misma ha dicho, es como el primer capítulo de esta historia. O sea, yo creo que nos va a ir enseñando cómo ha sido el proceso de toda la relación. Sí, creo que será un álbum bastante cronológico, ¿no? Como Sí. que va a explicar desde el principio Te hasta lo el tienes, final. o sea, que para escucharlo lo tendrás que escuchar en orden para poder Sí. entenderlo. La verdad es que yo estoy de acuerdo, me ha gustado mucho, creo que es algo muy diferente a todo lo que había hecho antes, entonces está muy Sí. bien. Y que saques esta canción cuando ya lo has dejado con él. Sí, es muy ¿Cómo fuerte. es? Es muy fuerte, la verdad. Y el vídeo está grabado en Versalles, que Sí. yo como persona muy fanática de París, la verdad. Sí, Aunque sí, no sí. esté en el centro de París, yo no he estado nunca en Versalles, pero Yo es creo muy que sí, bonito. pero como dice, fue hace años, no sé. Yo no estaba en París. Bueno. Y bueno, se celebra el segundo fin de semana de Coachella, que ya vimos, ¿o no? Lo Sí, hemos dijimos, visto sí, lo la dijimos primera semana semana. pasada. ¿Qué Sí. podemos decir de Pasado. la primera semana? A ver. A ver, yo voy a decir que el espectáculo de Sabrina Carpenter me pareció espectacular, la verdad. Espectacular. Es muy chulo. El de Karol G también fue muy bueno. Está muy bien, la verdad. Justin Bieber. Luego Y entramos en el yo- jardín de Justin Bieber. Es que yo lo Poco sabía, justito, pero Yo bueno. lo sabía, porque es que Justin Bieber. La gente, o sea, a mí me gusta mucho Justin Bieber, pero la gente que dice es que él ya se lo ha currado durante muchos años para que ahora pueda hacer lo que quiera. No. No se Porque trata si de Sabrina eso. Carpenter ahora aparece con ese escenario, se sienta en una silla, En una sudadera. pone 4 vídeos de ella de niña y ale. Y memes de YouTube. Le cae, vamos, la de San Dios. Sí. Pero porque es hombre, entonces lo tiene Bueno, más fácil. y Siempre se pero- le va a juzgar menos. hay en ese sentido. artistas que No, no son puede ser. mayores que Justin Bieber, que también tienen la misma trayectoria. Ponle, no sé, Taylor Swift, No sé. Beyoncé. No sé, un cantante aleatorio. Así que como. sí, Es que artista mayor que Justin Bieber se me ha ocurrido pues Beyoncé, Taylor Swift, Michael Rihanna. Jackson en su momento. Sí. Todos ellos hacían espectáculos muy currados, con muchas coreografías, mucha escenografía, siendo mayores que Justin Bieber. Y Pero no porque porque se realmente- lo hubieran currado dejaron de hacer espectáculos. Pero porque esto no choros, es una ¿sabes? jubilación, tú sigues claro. dedicándote a esto, entonces se supone que es lo que te gusta, se supone que disfrutas trabajando, entonces yo entiendo que obviamente supone un esfuerzo preparar una escenografía, pero que llegues a un punto en el que un festival tan grande y tan importante como Coachella te dé pereza preparártelo bien. No, pero sé, es este que chico- él decía, yo quiero hacer un show como más íntimo. Si tú quieres hacer un show más íntimo, coges, haces un concierto donde puedan ir de verdad tus fans, pones Claro. la entrada a cierto dinero Claro. y ahí haces lo que te dé la gana. Pero No, aquí, y además cantó canciones, unas que son muy famosas, pero Sí. otras, a ver, yo sé cuáles son, pero hay gente que no conocía muchísimas canciones. En teoría, cuando vas a Coachella es como a exhibir tu catálogo, a poner Claro. las canciones más conocidas. En teoría te pagan una barbaridad para que tú inviertas ese dinero en hacer un Pero buen si a espectáculo. Justin Bieber Entonces- le pagaron 10 millones. Sí, 10 supuestamente 10 millones para millones. sentarse en una mesita y voy a poner este meme. Venga. No. Y no cantar canciones enteras, porque por ejemplo puso Hizo Baby, un mix. puso Baby con el vídeo de fondo, su voz antigua de cuando él la cantó de fondo, Claro, y él se no. puso a cantar como si estuviera haciendo karaoke. Esto lo hace Taylor Encima de la Swift o lo canción. hace alguna artista femenina de ahora y le cae la. Vamos. Sí, Sí, que hay una diferencia entre ser íntimo y ser cutre. O sea, exacto. no es lo mismo. Exacto. Vamos a ver, Exacto. por favor. Hay Sí, una bueno. diferencia entre hacer una mierda de espectáculo y intentar hacer algo que apele a la nostalgia y a tu evolución como artista. Exacto. Que no es lo mismo. Sí, Y que exacto. lo podía haber hecho mucho mejor. Pero esto es lo que hablaba con el otro día, Andrea. Yo creo que este chico ya perdió las ganas de vivir. No, Tiene pero es una que, pinta de depresión ¿sabes qué absoluta. pasa? Ha sufrido mucho en la Sí. vida Sí. y nadie, es lo que decía en el anterior capítulo, que creo que nadie le ha dado nunca la ayuda que necesita, ni su propia madre. Su propia madre, con perdón, se ha aprovechado mucho y su padre, ya ni te cuento. O sea, Claro, pero bueno, el llega... padre la abandonó hasta que empezó a ser famoso y apareció otra vez. Hola. Claro, pero llega un punto que tú como artista no puedes dejar que esto te afecte a la Sí, manera sí, en la no, que no tú estás estamos actuando. justificando, simplemente. Porque claro, No, no, la está gente ha claro que pagado no. una pasta para estar Sí. allí, ¿sabes? Bueno, y que al final es como todo, tienes que seguir adelante y Claro. buscar cosas que te gusten y en teoría En se supone fin. que a él le gusta. Bueno, pasamos. Zayn Malik saca Conacol, Danacol. Mira, yo no sé cómo llamarle al disco. Dana Cole, su quinto disco. Su quinto disco, sí. Zayn siempre hace música muy espectacular. El disco es muy bueno.
portada es horrible. A mí me molesta la falta de simetría. Bueno, es que Yo es que creo que lo comenté contigo, ya no se Andrea, preocupa. pero No, ¿por qué es- los ojos están al mismo nivel? La nariz no está al mismo... No me Pregúntale gusta. a él, yo qué sé. Yo No, entiendo, o no, sea, no me no sé gusta. quién o sea, yo la vi, no sé quién la ha diseñado, pero entiendo que la gracia es que Un quede profesional, en como, teoría. sí, pero la gracia es como que quede más rollo asimétrico, Ya, pero pero no no, está, no. supongo, no sé, No sé, bueno. es un poco rara. Lo importante es la eso. música. Yo creo que mi favorita creo que se llamaba Used to Be Blues. Blues, de música, blues. Sí. Y otra que no me acuerdo, pero que también me ha gustado. Y eso. Muy bien, enhorabuena, Zayn. Espérate para hacer tour, ¿vale? Sí, Sí, hablando sí. de giras, de Calma, hecho, calma. Buah, esto es heavy, hablando de ¿eh? giras, Esto es heavy. yo quería hablar de esto. Un jurado federal de Estados Unidos ha denunciado a Ticketmaster y a Live Nation acusándolos de monopolio. Por fin. ¡Qué otra sorpresa! Es verdad, ¡Qué sorpresa! monopolizan, se aprovechan de los vez. fans Sí, todo el mundo lo y sabe. vivimos una pesadilla cada vez que queremos comprar entradas. Es sorpresa para absolutamente nadie, que cada vez que se vaya a comprar una entrada, depende de cuánta demanda haya, se sube el precio. Sí. Y además, eso los artistas lo pueden quitar. Y la bueno. mayoría no eligen hacerlo, por Sí. cierto. Pero Porque a saben que la gente lo va a mí- acabar Menos pagando y que van a Olivia ganar Dean. más dinero. Bueno, creo que Ariana Grande también lo apagó. Taylor Swift para el Eras Tour creo que también lo quitó. No, porque Creo que sí. esto se hace gracias a lo de Taylor Swift, creo, ¿eh? Ah, pues a lo mejor fue para. Bueno, a lo mejor fue para la parte europea. Porque como Claro. se hicieron diferentes ventas O sea- de entradas, para una se apagó, porque cuando yo compré entradas no estaba eso. Esto que se acusa de monopolio sale gracias al Eras Al Tour, Eras Tour. para que después digan que Taylor Swift no está en todo en este universo y para que después digan que la meten en todo. No, es que Es que la gente se es queja el mucho. centro del universo, La es lo gente que hay. se queja mucho. O sea, si Taylor Swift hace algo, se quejan de que lo hace. Y si no lo hace, se quejan de que no lo hace. Ay, ahora hablando de Taylor Swift, Finn Wolfhard Es verdad, también lo quería meter. ha decidido hacer una broma tan espectacular Sí. en una de sus miserables canciones, porque yo ya lo he tachado a este chico, riéndose como de lo que pasó con Taylor Swift y Kanye West en los VMA de por allá, el 2011, 2009, 2000 creo por que ahí. fue, sí. Como que lo ha metido en su nueva canción y claro, se está haciendo totalmente viral. Em, La música Chico, es habla de otra cuestionable. cosa. Chico, o sea, no te sí. dediques a la música, No, para La pero, empezar, música porque que pero, sí pero es piensa yo una el cuestionable. cosa. audio que he Si eres tan escuchado ha sido patético, terrorífico. si eres tan patético como para que no se te ocurra ningún tema original del que hablar y tienes que usar a los demás, es que tu vida es muy poco interesante. Pero es que O sea, literalmente estaba el chaval tocando la guitarra y de repente empezó a decir lo mismo que dijo Kanye West en 2009 cuando interrumpió a Taylor Swift, así por la cara, Sí, sí, sin sí. ningún tipo de contexto. Entonces, no entiendo, pero yo lo O sea, que escuché en ese audio, la música que No. escuché en ese audio... Yo no sé, o sea, yo no sé si lo hacía con esa intención, el chico, de reírse o de qué, porque he leído varias gente que decía que no, que en verdad era como señalizando en plan, mira Taylor Swift lo que le pasó y mira dónde está. Sí, yo también he visto gente No lo diciendo sé. como que a lo mejor él se identifica en la Se posición puede en la hacer que estaba mejor. Taylor Swift en ese momento. Pero no lo entiendo. Somber, no sé cómo se pronuncia su nombre. Sí, el que se pero- parece a Finn Wolfhard, pero no es él. Sí, la ha dejado de seguir porque él es. Siempre dicen que hay. Bueno, las hijas de Taylor Sí, y él es un hijo de Taylor. él es un hijo de Taylor. Aunque a mí no me cae demasiado bien este chico. Yo, pero bueno. yo no tengo ninguna opinión formada sobre este chico, pero bueno. Yo sí, tampoco. cuando murió Liam Payne, Luke Hemmings iba a hacer un tour. Luke Hemmings es de los 5 Seconds of Summer. Sí. Y lo canceló porque eran amigos y no sé qué y no sé cuánto. Y como que lo aplazó. Y él salió diciendo, bueno, como que diciendo que todo era culpa de Luke Hemmings y metiéndose con él, en plan, por culpa de este no puedo ir a de esto porque se le ha muerto el amigo, en plan, pues nada, nos tocará aguantarnos. Entonces yo ya hice, súper empatía. sí, yo ya le hice la cruz. Ya, bueno, En es fin. que... ¿Qué Bueno, más? Madonna ha anunciado un nuevo disco, Confessions on a Dance Floor Part 2, porque la parte 1 ya salió en su momento. Ujú, Y la verdad es que hacía mucho tiempo que no hace música. sí, Pero bueno, este Mm. disco sale el 3 de julio. pues eso. Queda todavía un ratito, pero Sí. bueno. Y La Francia, la semana pasada os decíamos lo de Que Reino Unido había Reino prohibido Unido, la eso. entrada a Kanye West de su país y... ahora se lo han prohibido en Francia. Exacto. Ujú. Y entonces el rapero que iba a hacer un concierto en Marsella, pues lo ha tenido que posponer porque si no puede entrar al país se le dificulta un poco. Yo pido, Sí. por favor,
En Madrid hace un concierto, ¿verdad? Sí, creo que sí. Que lo hagan Que- también aquí, ¿no? Que le prohíban el... Pero Va a claro, tener como- unas pérdidas brutales, ¿eh? Con ¿Cómo esto. es? Pues qué pena. No, si no digo que me dé pena, Como pero en digo que ya este está. país hay mucho N palabra, ¿eh? N que era N A Z I. Antisemitas. Antisemitas, Sí, creo que eso se puede decir. antisemitas se Sí. puede decir. Antisemitas. Pues y muy de extrema derecha, pues no se le va a prohibir la entrada a este señor aquí, pero estaría genial. Pedro Sánchez, Pedro Sánchez. A ver, Pedro ¿dónde Sánchez. está mi cámara? Pero no sé si es el que... Pedro Sánchez, ya sabes qué hacer. No sé si él puede hacer Él puede, eso. él puede. Él Él puede puede. poner un papel. Este está vetado. Vale, fuera. Lo pueden hacer. En Reino Unido lo han hecho, en Francia lo han hecho, pues aquí también, ¿no? Sí. Y Estaría además guay. seguro que en Reino Unido fue el rey Carlos, ¿eh? Así que aquí puede ser Felipe. Felipe. No, no, no. Estás Bueno. tú que fuese. Pues eso, le han prohibido la entrada y la verdad es que me parece normal. El señor es Bastante un comprensible. antisemita. Esta es la palabra aparte de la que usamos. N-A-Z-I. Pues eso. Pues eso. Y El lo último que término. tenemos es que la semana que viene, el 22 de abril, que es un miércoles, que es raro que una película se estrene un miércoles, pero Normalmente bueno, son viernes, ¿no? se estrena la película de Michael, que es la película de Michael Jackson. Sí. Que, Pare- bueno, Pinta, no sé si habéis visto el tráiler, pero pinta Sí. muy chula, ¿eh? sí, La es, protagoniza- A mí me ha es gustado su mucho. sobrino. La protagoniza su sobrino, sí. Y la Sí. verdad es que se parece bastante, porque he Sí, visto se como parece un imágenes montón. de la película comparadas con Michael ¿Sabes Jackson qué en ese pasa? momento y... Que la película está financiada por la familia de él, en plan, por los Jackson. Entonces solo se verán las cosas fantásticas Claro, Ya. porque de no Michael les interesa Jackson y enseñar su la parte vida, su mala. vida artística y no se verá La parte de atrás que había todo el sufrimiento. O sea, seguramente no, el romanticen Finding, toda... el Finding Neverland Sí. su casita donde se dice que llevaba muchos niños y donde No se hacía sabe lo que pasaba, cositas pero... con los Sí. niños, que hay Mm. un documental que habla de eso, bueno, no se sabe, pero Pero se... eso no va a salir. No, y toda la Bueno, parte... supongo que saldrá su enfermedad. Y todo toda eso. la Sí, parte claro, de lo de, pero- los tratamientos de piel y todo eso. O sea, es como que sí que sí que aparecen, pero como romantizado, ¿no? Como, Claro, como no, dejándolo pero- a él como en un papel de como más No, claro, noble. no, si es la familia no se va a Sí, poner a claro. Michael Jackson como una mala persona, como por ejemplo con la película de Bob Dylan no está financiada por la familia y se ve a Bob Dylan en todos sus aspectos, siendo una mala persona y siendo una buena persona. Pero, por ejemplo, en la película de Elvis, que tampoco creo que estaba financiada No, por la... No, porque de hecho no. Priscilla Presley Es- produció la otra, la de es Priscilla. imposible que esté En financiada la película... por la de Elvis. En la película de Elvis solo se mostró la parte bonita de Elvis. Y la Ya, verdad es que a mí me bueno, parece pues- horrible la manera que esa película trata de su relación con Priscilla. Porque Sí. en ningún momento hablan de la relación real que había ahí. Ya te digo yo que Entonces, tampoco fue financiada por el manager, ¿eh? Porque se le muestra el manager, vamos, Sí, de también. bonito para arriba. Pero la película de Priscilla Presley, por ejemplo, esa sí que Ujú. la produció ella. Ahí sí que se Ya muestra tiene un poco más la, sentido. la Hombre, realidad de su vida. Sí, sí, sí. Y pues eso, hasta Y aquí bueno, llegamos sí, hoy. bueno, como dato también, Ay, pues no Rosalía llegamos. ha Ay, es verdad. sacado la edición especial de Sí, porque su no es el disco deluxe. No, bueno, es la edición del vinilo. Sí, Están las mismas como canciones las que en el las vinilo. físicas, sí. Y ya está, y hasta Y aquí ya está. llegamos. Bueno, y pasamos al cierre. A ver si esta vez funciona. Pues no. Bueno, para el próximo día investigaré bien cómo quitar la rotación. Otra vez. La rotación del audio. De verdad, es porque que esa es- persona nos quiere dejar sordas. Perdón. No vamos a llegar a los 60 con nuestros oídos, ya os aviso. No, y siempre decimos que le echaremos la culpa a Ana cuando nos preguntan nuestros nietos por qué estamos sordas. ¿Por qué estás sorda, abuela? Pues porque tenía una amiga Ana que me ponía la Tenía, música. le ¿tienes daba la pensado, música, ¿tienes vamos. pensado abandonarme en algún momento? Si me dejas sorda, sí. Vale. Bueno, básicamente eso. Yo y mis amigas sordas queríamos recomendaros que os leáis Las Metamorfosis porque... Empiezo a hacer así. No, no, no. No. no, No, por Que favor. nos metemos en fregados. Sí. Pues eso. Bueno, os recomendamos no que os leáis todas las metamorfosis. Bueno, porque que es investiguéis sobre los mitos o un que... rollo. O No, sea, no digo el libro en tantos sí, libros. quiero decir los mitos que son muy interesantes Claro. y son una parte Sí. muy esencial de... Y se pueden leer individualmente, no hace falta leerse el Sí, libro entero. claro. y hay un montón de adaptaciones y aparecen en otros libros, en compendios y tal, entonces son muy interesantes porque al final están en Ujú. todas partes y son una base muy importante de nuestro mundo, de nuestra Sí. cultura, entonces os hemos puesto la base, hemos plantado las semillitas, si a alguien le apetece Y seguir ponemos el investigando, suelo. Vosotros seguid construyendo. Qué bonito, Y- qué poético. Gracias. ¿habéis visto?
Así que somos unas poetas. Y bueno, eso, que nos vemos la semana que viene. Con menos problemas técnicos, esperamos. Esperemos que sí. Sí, y Habrá yo que a hacer ver un si researching. recuperada. Bye bye. Adeu. Adeu, adeu. Adiós.